Todos tenemos diversos clientes del sector que nos tienen contratado el desarrollo, co-desarrollo o labores de ingeniería para diseñarles plantas solares fotovoltaicas por toda España. Inicialmente nosotros no teníamos ningún programa de diseño, con lo cual se hacía todo manualmente, apoyándonos sobre todo en temas de delineación. Cualquier cambio, cualquier modificación que el cliente solicitaba era empezar de cero porque no podíamos automatizarlo. A raíz del uso de vuestro proyecto, cualquier modificación pues se hace automáticamente, con lo cual se gana en rapidez y en precisión en todos los cambios. Somos capaces de definir una solución muy cercana a la solución final que se ejecuta. Si no hay ningún cambio impuesto por la administración, terceros o durante lo que es la tramitación del proyecto, normalmente la solución inicial que nosotros dejamos definida prácticamente coincide con la que finalmente llega incluso a ejecutarse. Exponencialmente. Sobre todo en proyectos grandes donde el tema de implantación, de hacer iteraciones es muy importante porque se tarda bastante tiempo, puede reducir por encima del 50% el ciclo que nosotros teníamos inicialmente. Antes se podía ir 3-4 días y ahora mismo puedes hacer una medianamente fiable y bien definida en 2-3 horas máximo de trabajo. Tenemos aquí cerca dos proyectos que por el tema de la orografía, que era muy complicada, la hemos tenido que hacer con estructura fija, y la herramienta de sombreado de la estructura fija pues nos ha permitido definir bien los pitch entre las placas, separaciones, descartar zonas del terreno que no eran aprovechables, aprovechar otras que a priori parecía que no eran las ideales, y eso solo lo podemos hacer con la herramienta de sombreado. Si no, hubiésemos trabajado a ciegas, con lo cual la rapidez ha sido directamente de no poder hacerlo a haberlo ejecutado. Uno de los más complicados en estructura fija han sido unos proyectos aquí cerca de Almería por el tema de una orografía muy complicada, que a base de las herramientas de iteración que permite PBCase, pues al final pudimos dar con la mejor solución, evitar sombras, minimizar los movimientos de tierra necesarios y optimizar la solución. Y luego también en la zona de Sevilla, en Carmona, hemos hecho un proyecto de 500 megavatios, que estamos hablando de 1000 y pico hectáreas de superficie, con lo cual la rapidez de PBCase permitía hacer rápidamente cambios, iteraciones, sin que se colapsase lo que es el ordenador. Gracias al programa ha mejorado la capacidad nuestra de respuesta, porque podemos atender más proyectos y a más clientes con el mismo personal. Y luego, sobre todo, ha ganado en precisión en las soluciones que se están dando. El cliente tiene la seguridad de que lo que se está planteando en las primeras fases de diseño va a presentar muy pocas variaciones al final del proceso. Nosotros trabajamos con AutoCAD y como el entorno en el que vosotros trabajáis básicamente es con el AutoCAD, no hemos tenido ningún tipo de problema. La integración ha sido fácil. Y más o menos como el interfaz es común, pues no nos ha resultado ningún problema adaptarnos a él. De las primeras, gran parte de la facturación de la empresa está asociada a proyectos solares fotovoltaicos, por lo cual al fin y al cabo necesitamos una herramienta adecuada, que en este caso es la vuestra, la del PBCase.